el orden y características del choque espinal, lo que corresponde a la parálisis flácida y la parálisis espástica. Bueno, entonces habíamos dicho, si nosotros tenemos una lesión espinal en cualquier segmento a lo largo de la médula espinal, nosotros esencialmente lo que vamos a hacer es interrumpir todas las vías que están corriendo longitudinalmente. Pero las vías que corren transversalmente están íntegras por abajo de la lesión y por arriba de la lesión. Entonces, en este sentido, vamos a tener vías íntegras transversales y vías obstruidas, cortadas, dañadas o interrumpidas que corren longitudinales. Habíamos dicho que el fenómeno parte de una característica de las neuronas en las que al producirse una lesión sobre el axón, la neurona va a responder con una hiperexcitabilidad, es decir, una descarga muy importante. Esta descarga que está dando por todas las vías longitudinales va a ir a cada segmento medular y esta a su vez va a llegar a un grupo muscular determinado. El choque espinal entonces se caracteriza por un exceso de señales eléctricas que llegan a los músculos, aumentando de manera muy importante el tono, a tal grado que puede producir una contracción espástica, es decir, una contracción muy alta, y por lo tanto, cuando queremos explorar un reflejo a través de las vías transversales, mi músculo se encuentra totalmente espástico y no tiene cómo responder. Entonces el choque espinal se caracteriza por una parálisis espástica con arreflexia. Una vez que pasa la recuperación, pueden ocurrir dos cosas. Si el corte ocurre cerca del soma, el soma puede morir, pero si el corte ocurre distal al soma, puede sellarse el axón y no muere el soma. Al cabo de 1 o 2 semanas en el humano, una vez que se definió si murió la motoneurona o si murió o si se selló, entonces baja este aumento de la estimulación. Y ahora todas las señales que corren longitudinalmente quedaron cortadas, interrumpidas. Entonces ahora no hay información que esté llegando. Tampoco hay ya este exceso de excitación. Entonces pasamos de una parálisis espástica, ajá, a una parálisis flácida. En este caso teníamos arreflexia por la única razón que no había músculo que pudiera responder y aquí tendríamos ahora una hiperreflexia. Ahora, ¿por qué va a haber una hiperreflexia? Porque los centros reguladores, más no los responsables, esto es muy importante, los centros reguladores de la intensidad, de mediar la intensidad del reflejo, se interrumpieron. Entonces ahora se conserva el reflejo porque eso depende únicamente de las vías transversales, pero perdió la inhibición central y entonces va a generar esta hiperreflexia. Entonces el paciente quedará, después del fenómeno del choque espinal, con una parálisis flácida con hiperreflexia. Si el choque espinal es una entidad separada o diferente de la lesión de neurona motora superior e inferior. Bueno, podemos relacionar estas dos preguntas. Únicamente estamos haciendo una referencia a dónde se encuentra
una lesión. Cuando hablamos de una lesión de neurona motora superior, estamos hablando principalmente en una neurona cortical. Entonces, a esto le vamos a denominar superior. Y cuando hablamos de una lesión de neurona motora inferior, entonces estamos hablando de una lesión medular. En este caso, pudiera haber una lesión de neurona motora superior, en el caso de la descerebración o decorticación, y en el caso de la sección transversal, el área que se lesiona propiamente de la médula, esas serían las neuronas afectadas y estas serían las neuronas motoras inferiores. Entonces, simplemente estamos haciendo una diferenciación entre si corresponde a una neurona cortical o una neurona medular. Bueno, ya es diferente, pero es muy importante que se mantenga esto en la mente. Todas las neuronas motoras inferiores que están por abajo de la lesión o por arriba de la lesión, del área lesionada, van a encontrarse íntegras. No deberían de tener daño. ¿Cómo se puede diferenciar una falla cerebelosa de una falla de ganglios basales? Bueno, clínicamente pues hay signos, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a decir es, en el caso del cerebelo, en el caso del cerebelo, su principal, vamos a ponerlo de manera muy general, su principal función va a ser el realizar un ajuste, un ajuste preciso, sincrónico, regular de la contracción muscular. Es decir, en pocas palabras, un ajuste fino. El ajuste fino del movimiento le va a dar sincronía al movimiento, le va a dar continuidad al movimiento y le va a dar precisión al movimiento. En este caso, tenemos aquí el cerebelo y funcionalmente hemos dicho que lo vamos a dividir en tres partes: los lóbulos, el istmo o el espino cerebelo y el lóbulo flóculo nodular. Ahora, cada uno de estos interviene en una función diferente. Los lóbulos van a intervenir en la planeación motora. El istmo va a intervenir en la ejecución motora y el flóculo nodular va a intervenir en el equilibrio. Ahora, no importa que sean tres distintas funciones. El cerebelo va a estar realizando los ajustes de la señal eléctrica que va a ir hacia el músculo. Obviamente primero tiene que ir a la corteza motora y después de la corteza motora hacia el músculo. Eso también depende si es ejecución o es planeación. Y en este sentido, lo importante, lo más importante, es que llegue con total precisión la señal. Recordemos, si yo tengo el, vamos a poner aquí, cuáles son las fases de el control motor. Entonces vamos a tener la planeación, vamos a tener la ejecución. El punto central entre estas dos va a ser la corteza motora. Y para que llegue la información a la corteza motora, debe de venir de los ganglios de la base, debe de venir de el cerebelo. En este caso, acabamos de decir, del cerebelo, los lóbulos y de otras áreas corticales. Entonces, la información puede llegar hacia la corteza de estos y esto interviene en la planeación. Y para la ejecución, vamos de la corteza motora
a pasar al cerebelo nuevamente. Ahora vamos a ir hacia el, el espinocerebelo o directamente hacia el segmento medular que controla los músculos. Un músculo determinado o un grupo de músculos determinados. Entonces, ya sea en la planeación, ya sea en la ejecución, el cerebelo tiene como función estar haciendo un ajuste fino del movimiento, y el ejemplo que siempre ponemos es lo que provoca el alcohol en la depresión del sistema nervioso, y el más sensible de estos va a ser el cerebelo. Entonces, todas las alteraciones motoras que se presentan en un sujeto alcoholizado se deben en parte a la supresión de la actividad cerebelosa, y podemos tener una marcha tambaleante, podemos tener falta de precisión del movimiento, podemos tener dislalia, podemos tener diplopia, podemos tener una imagen movida, ¿verdad?, a través de la visión, etcétera. Esto sería el efecto del cerebelo. Ahora, los ganglios de la base también van a provocar un ajuste de la señal. Sin embargo, el ajuste que están provocando, podríamos decir, es un ajuste un poco más grueso. Los ejemplos típicos que siempre se mencionan es qué ocurre cuando este ajuste no se lleva a cabo. ¿Cómo llega la información hacia la corteza motora? Vamos a poner el ejemplo típico. En el caso del Parkinson, donde se lesionan neuronas de la sustancia negra, lo que da por resultado, no un resultado directo, sino dentro del circuito de los ganglios de la base, al estar lesionada la sustancia negra, va a enviar una cantidad mucho mayor de actividad a la corteza motora. Y entonces la corteza motora, al llevar la información hacia los músculos, vamos a presentar también un aumento del tono, o puede llegarse a dar hasta una espasticidad. ¿Producto de qué? De la ausencia o la falta o la disminución de la dopamina en las neuronas dopaminérgicas del núcleo. Aumentó la señal aquí, que aumenta hacia acá. Ese es un ejemplo. Tenemos otros ejemplos de lesiones de los ganglios de la base, donde solamente algunos grupos musculares se afectan, provocando espasmos, pero los espasmos son de manera repetida e involuntaria. En este sentido, otra vez, lo que nos está marcando es que los ganglios de la base tienen que hacer una regulación importante del grado de señal eléctrica que llegará a la corteza motora. Y el cerebelo siempre va a estar realizando un ajuste extremadamente fino para la precisión del movimiento.